Bien, la clase pasada ustedes tenían como tarea y como organizadores de clases dos textos, un texto de Ana María Brígido y un texto de Marengui Puiggrós. La intención de esa clase tenía que ver con identificar algunas razones para hacer una sociología de la educación. Yo reconozco que ustedes a lo mejor no saben con tanta precisión qué es la sociología y qué es la sociología de la educación y demás. Vamos a ir lentamente llegando hasta ahí. Pero estas primeras lecturas tuvieron que ver con identificar algunas razones para darnos cuenta por qué una disciplina como la sociología tiene cosas para decir de la educación. Durante esta semana yo les voy a subir la síntesis con sus respuestas. Eso puede ayudar un montón para entender mejor los textos porque ustedes hicieron el esfuerzo de explicar las razones con sus palabras. Sin embargo, ahora para pasar con algunos conocimientos claros a la próxima clase, voy a hacer un repaso de lo que ustedes encontraron en los materiales. En el texto de Ana María Brígido, lo que la autora hace es definir a la educación como un fenómeno social. Para esto utiliza las ideas de Durkheim, que fue el que usó por primera vez el término hechos sociales y explica por qué la educación es un hecho social. Ana María Brígido dice que una sociología de la educación es importante porque la educación es un fenómeno social, en tanto es supraindividual y coactiva. Por supraindividual entiende que es un fenómeno que está más allá de quienes lo hacemos, ¿sí? Ninguno de nosotros dudaría de que la educación existe por fuera de nosotros enseñando, ustedes aprendiendo, ¿sí? La educación está, pertenece a la sociedad. Esta es una de las características que tienen todos los hechos sociales. Y la segunda característica de la educación como fenómeno social es que es coactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en el acto educativo existe la intención de transmitir a otros formas de ver, de sentir, de obrar, ¿sí? Una visión respecto a la sociedad y a lo que la sociedad espera de ese individuo. Eso es lo que hace la educación. Ana María Brígido dice que las razones que da Durkheim son importantes, importantísimas, pero que también hay otras razones por las cuales es importante una sociología de la educación. Dentro de esas razones ella va a mencionar tres. Yo se las escribí en la clase pasada y ahora se las voy a decir también. Una de las otras razones es que el contenido que se transmite tiene que ver con lo que la sociedad considera valioso, ¿sí? Nosotros vamos a la escuela, seleccionamos contenidos de aquello que la sociedad considera significativo de transmitir a los nuevos, ¿sí? Entonces ese contenido dice muchísimo de la sociedad que tenemos y de la sociedad que queremos. Otra de las razones por las cuales es importante una sociología de la educación son las mismas instituciones educativas, porque ellas son centrales en la transmisión de los conocimientos, de los contenidos en la educación. Y la tercera razón que da Ana María Brígido es la relación entre generaciones en que se sostiene la educación. Nosotros educamos y en esa educación hay unos nuevos que reciben el legado y nosotros transmitiendo ese legado. Y en esa transmisión, dice Ana María Brígido, se juega la posibilidad de reproducir lo que la sociedad es o de cambiar las sociedades. O sea, se juega la posibilidad de la reproducción social o del cambio social. Esto es muy importante y lo van a leer en varios textos, ¿sí? Es importante que vayámonos haciendo de esta idea. Bien, hasta ahí el texto de Ana María Brígido. Después el texto de Marengui Puiggrós es un poco más complejo, más rebuscado, y ellos hacen este entendimiento de, en vez de hablar de sociología, hablar de teoría social y usan indistintamente los términos educación y pedagogía, que sabemos que no es lo mismo, pero a los fines que nos ocupan lo vamos a usar también indistintamente. Marengui y Puiggrós dicen que la sociología y la pedagogía están tan emparentadas que a veces hasta se confunden. Y después empieza a decir cuáles son las razones por las cuales es importante esta relación.
Primera razón es que el método sociológico brinda instrumentos para la producción de conocimiento educativo. Esto es, las formas que los sociólogos tienen de generar conocimiento en el campo sociológico les sirve a la educación para conocer mejor el fenómeno educativo. Para conocer mejor el fenómeno educativo que va más allá de la relación educador-educando, ¿sí? Que tiene que ver con el contexto social, por ejemplo, en que se da esa relación. Después, Marengo y Puigros dice que lo que las teorías sociológicas estudian permiten un conocimiento de las consecuencias sociales de la acción educativa. Esto quiere decir que las teorías sociológicas permiten ver para qué estudiamos, qué alcance tiene pasar por la escuela o no pasar, qué alcance tiene la formación en las personas. Y como una tercera razón podemos decir que el abordaje que la sociología hace de los contenidos, de cuándo aparecieron determinados contenidos, de cuándo aparecieron ciertas disciplinas, de cómo el momento histórico hizo que esa disciplina aparezca, son muy importantes para la educación, porque hablan de los contenidos que muchas veces la educación transmite. Una cuarta razón es que la sociología permite identificar las tensiones presentes en el educar. Ustedes tienen súper claro que la educación no es nunca jamás un acto neutral, inocuo, sino que cuando educamos lo hacemos con determinadas intenciones, ¿sí? En esas intenciones está la posibilidad de reproducir lo que ya existe en el orden social, esto quiere decir de educar para que las cosas sigan estando como están o de educar para que algunas cosas cambien. Eso sería para la transformación social. Nuevamente la atención de la que antes ya les había hablado respecto al texto de Ana María Brígido. Como una quinta razón, Marengo y Puigros dicen que existen fenómenos sociales que son importantes de pensar en relación a cómo se ven en la educación. Y existen fenómenos sociales que se viven en el mundo educativo que a la sociología les sirve pensarlos para ver ahí qué aparece. Estos fenómenos son la globalización, el mercado, las comunicaciones, la informática, ¿sí? Son esos fenómenos que si aparecen en el mundo social impactan en la educación y si aparecen de algún modo singular en la educación, a la sociología le conviene pensar cómo aparece, por qué aparece así, por qué resulta así en la educación, ¿sí? Hay como relaciones de ida y vuelta. Y finalmente, y para terminar, Marengo y Puigros dicen, y una consecuencia que resulta principal para la acción educativa es esta: la teoría social neutraliza los intentos de teorías que provienen de otros campos que sostienen la inmodificabilidad de las cualidades y capacidades de los individuos, sobre todo las que predicen los alcances posibles de la educación, con base en variables fijadas por la naturaleza biológica de los individuos. ¿Qué quiere decir con esto? Que existen un montón de corrientes, de pensadores, de teóricos que sostienen que triunfar o fracasar, por ejemplo, en la educación depende pura y exclusivamente del individuo y de sus capacidades. Y la sociología dice, no, en la educación como hecho social se juegan un montón de variables y las variables sociales que se juegan en ese hecho son tan importantes como lo individual que allí se implica.